Ok, vamos a ver entonces la derivada de una función. Bien, primero la definición de función derivada. Para cada x que pertenece al conjunto del dominio de la función, se puede obtener su derivada. Entonces, la función x implica que la derivada es esa f con ese apóstrofe arriba de x, se denomina derivada de f. ¿Ok? El proceso de calcular la derivada se denomina derivación y la función que tiene derivada en un punto se denomina derivable o diferenciable en ese punto. Bien, aquí estamos utilizando la forma de Lagrange, ¿sí? Ya vamos a ver entre la diferencia con la forma de Leibniz, que también se utiliza, sobre todo para ecuaciones diferenciales. Reglas básicas de derivación. La derivada de una constante. Si c es un número real y f de x es igual a c, o sea, c es una constante, para todo x entonces f de x es igual a 0. O sea, la derivada de la función es igual a 0. ¿Ok? ¿Eso de dónde viene? Bueno, vamos primero a escribir en forma de la derivada de Leibniz. Es esta, ¿no? Dx. K es una constante. Algo así parecido. Esto es igual a 0. Dicen, Listo. A ver, entonces, estaba explicando la forma de Leibniz. K es una constante igual que C. Entonces, esta es la forma que tiene de expresar las derivadas Leibniz. Y esta es la forma que tiene de expresar las derivadas Lagrange. Y de una constante, bueno, suponiendo que primero es y igual a 0, acá, voy a poner acá, la derivada de y es igual a 0. O también puede estar como f de x, la derivada de f de x es igual a 0. Estas dos formas se pueden utilizar mucho mejor cuando se está hablando de derivadas de una función, incluso las segundas derivadas, porque cuando son segundas derivadas simplemente ponemos un segundo apóstrofe. ¿Ok? Y si es una tercera, un tercer apóstrofe. Y así sucesivamente se pueden poner las derivadas. Y esta forma es más útil cuando se utiliza en ecuaciones diferenciales. La forma de Leibniz, pero lo mismo representa. Lo que me está diciendo ahí es que derive respecto, lo que está en el denominador, me dice respecto a la variable x. Si está otra variable, tengo que hacer la derivada respecto a otra variable, a la que me diga ahí. También utilizada para ecuaciones, para fracciones, para derivadas parciales, ¿no? Entonces, este sí es útil y esta también vamos a utilizar también en integrales, porque es mejor utilizar esta forma para poder utilizar ese despeje de las derivadas. Podemos utilizar ese. Y este vamos a utilizar solamente para funciones derivadas de la función. ¿Ok? Sea la primera o la segunda derivada. Bien. Esa explicación. Entonces, la derivada de una constante me dice que es igual a 0. ¿Ya? La siguiente, la derivada de la función de la potencia positiva. Si n es un número entero positivo y si f de x es igual, si la función, bueno, en este caso regla de correspondencia, asumiendo de que es una función definida, es igual a x elevado a n, entonces la derivada es igual a que baje el exponente, si se dan cuenta, baja n, multiplica por x y se le resta una unidad al exponente. Un ejemplo pequeño sería si es que yo tuviera f de x igual a x al cuadrado. Su derivada sería, la derivada de x al cuadrado es que baja ese 2 y ese 2 se le resta 1. Es lo que me dice, tal y como está aquí, la derivada de la función positiva. Y eso es igual a 2x elevado al cuadrado menos 1, eso es x elevado a la 1. Y nos escribe y queda 2x.
Entonces ya se dan cuenta, ¿no es cierto? Cuando es x al cuadrado, baja el 2 y se le resta 1. Cuando es x al cubo, baja el 3 y se le resta 1. X a la cuarta, baja el 4 y se resta 1. X a la quinta, baja el 5 y se resta 1. Y así para todas las funciones que tengan, que tengan una forma de potencia positiva. ¿Ok? Siguiente. La siguiente es la derivada del producto de una constante por una función. Si f es una función derivable, c es una constante y g es la función definida por g de x es igual a la constante multiplicada por f de x. Entonces, g de x es igual a la constante por la derivada. Lo que me dice esto es parecido a la propiedad de los límites. Utilizábamos que los límites, cuando yo tenía una constante por una función, separaba o sacaba fuera de la propiedad del límite la constante y simplemente aplicaba el límite a aquella variable que me pedía evaluar, ¿no es cierto? Es lo mismo en la aplicación de la derivada. Entonces, si yo tengo g de x, por ejemplo, g de x, digamos que es igual a 5x, ¿ok? 5x, la derivada sería g de x derivada es igual a 5 por la derivada, utilizando las derivadas de Leibniz, derivada diferencial de x. Eso es lo que se está aplicando. Y la derivada, que esto es lo mismo, de x, es igual a 1. Eso es igual a 5 por 1. ¿Por qué la derivada solamente de la variable es igual a 1? Porque se está aplicando la de potencia positiva. X está elevado a 1. Baja el 1 y es 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, eso es lo que está pasando ahí. No significa que me faltó alguna derivada ahí de la constante, ¿no? De la variable. Esta derivada es igual a decir la derivada, pongámoslo así, que yo tengo, supongamos que solamente es f de x derivada de x es que bajó el 1, ¿sí? Porque está elevado a 1, esto está elevado a 1, aunque no se escriba, el exponente es 1, y tengo 1 menos 1. Si se dan cuenta, es la derivada de potencia positiva. Y me queda 1 por x elevado a la 0. 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a la 0, a excepción de 0, todo número elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Y me queda 1 por 1, y eso es igual a 1, y eso es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, no se trata de una derivada de una variable, se trata de la derivada de la potencia positiva. Por eso me queda 1, ¿ok? Ya. Y la siguiente es derivada de la suma y diferencia de funciones. Lo que me dice esta reglita es que si existe una suma o diferencia, o sea, una función polinómica, lo que hago es derivar cada una de las partes que tenga, cada uno de los no factores, sería de los sumandos que tenga la función polinómica. Por ejemplo, aquí, si u y v son funciones derivables y f es una función definida por f de x igual u de x más o menos, puede ser positivo o negativo, v de x, o sea, es una suma o diferencia de funciones, se deriva cada una independientemente. Un ejemplo básico sería que si yo tengo una función polinómica f de x igual a 3x más 2, puede ser menos x cuadrado, algo así. Esta función se deriva cada una de sus partes. Por ejemplo, la derivada de 3x, si yo escribo esto como derivada, sería la derivada de 3x solamente es 3. La derivada de la constante, eso es 0. Podemos poner, si queremos, poner más 0, menos la derivada de x cuadrado, esa es la derivada de una función de potencia positiva, sería 2x. Y ya está. Y la solución sería 3 menos 2x, ¿no es cierto? Porque el 0 no lo tomamos en cuenta. Y ya está. Eso es lo que me dice, que puedo yo utilizar derivadas de una función polinomial.
porque cada una de estas son tratadas como funciones, pequeñas funciones derivables. Y ya está. De ahí pasamos al producto de funciones. El producto de funciones sí que podemos tener alguna, por ejemplo, podemos tener en lugar de simples constantes por variables, podemos tener aquí factores. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que está x más 2 y x menos 1. ¿Ya? Podemos tener esos dos factores. Y estas serían las funciones derivables, u de x y v de x. Lo que me dice esta reglita es que si yo tengo un producto, u de x y v de x, puedo derivar de la siguiente forma. La derivada del primero, esto es u, por el segundo, sin derivar, más el primero, sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Ok? Tan sencillito como eso. Bueno, solo hay que aplicar eso. Les recomiendo cuando tengan algunos ejercicios de esa forma, poner primero aquí que esto es u y que esto es v. Y con eso se guían un poquito mejor utilizando la reglita de la derivada. Ya saben que primero tienen que derivar u y por v y más u por la derivada de v. ¿Ok? Entonces, nada complicado esto. ¿Ok? Bien. Y de ahí tenemos las derivadas del cociente. La derivada del cociente, a ver, teníamos la derivada del cociente. Borramos esto. Y continuamos. La derivada del cociente sería, es parecida a la derivada del producto. Lo que tenemos aquí, la diferencia es el numerador, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Se puede utilizar esta o simplemente lo que yo hago es no utilizar mucho la derivada de la división. Me gusta más utilizar la derivada del producto, por lo que yo lo que generalmente hago es que u de x multiplico por v de x elevado a la menos 1. ¿Sí? Así le dejo. Entonces, cuando yo tengo algo así, aplico la derivada del producto nada más. Entonces, cuando aplico esa derivada del producto es mucho más sencilla porque aquí aplico la derivada de la potencia en lugar de estar elevando al cuadrado. Claro que va a terminar en fracción, porque cuando es un exponente negativo, termina en fracción. Pero me gusta más aplicar esta reglita en lugar de la de división. Entonces, si alguno quiere aplicar esta, no hay ningún problema, puede aplicarla. O la de la división, la del cociente que ya está ahí. ¿Ok? Vamos a ir explicando cada uno de estos ejercicios con ustedes. Por el tiempo no me va a alcanzar porque se acaba a las 8:10, pero vamos viendo cómo son las reglitas para derivar cada uno de estos. Bueno, ahí sí ustedes pues pueden ayudarme en la parte de la solución, ¿ok? Ya, por ejemplo, en el primero, en f de x, si derivo, ¿a qué sería igual esa derivada aplicando la reglita? De la potencia, ¿no? Recuerden la propiedad de la potencia. Baja el 3, ¿no es cierto? Y al exponente se le resta 1. 3 menos 1 es 2. Y la derivada es esta. Y ya está. En la siguiente, f de x, la derivada cuando x es igual a x a la octava. ¿A qué sería igual? Bien, ahí en el segundo ejercicio sería, utilizando las propiedades, baja el 8, me queda x elevado a la séptima.
¿sí? Bajé el 8 y le resto 1. Me queda x elevado a la séptima. A ver, ¿y la derivada de una constante? ¿A qué era igual la derivada de una constante? Este 5 no tiene ninguna variable, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la derivada de una constante? Muy bien. La derivada de una constante es 0. Entonces aquí ponemos el 0 y listo. Y la derivada de una constante por una variable, ¿a qué sería igual? Ya hicimos un ejemplo de esto, ¿no? Como esto está elevado a 1, sería solamente la constante. La derivada de 185x es solamente 185. Recordemos que 185 por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Por lo tanto, 185 por 1 es 185. Y ya está. Bien. Si se dan cuenta, las primeras derivadas son bien sencillitas. Y vamos con la última, todavía tenemos un minutito. La derivada de menos 8x a la séptima. Esta derivada sería, la constante se conserva, ¿verdad? Es menos 8. Y es la derivada de x, que es x a la séptima. Y la derivada de x a la séptima es parecida a esta de acá, x a la octava. ¿A qué es igual esa derivada? Baja el 7, me queda 7x, y al 7 se le resta 1, 7x a la sexta, ¿ok? Y eso sería igual a menos 8 por 7, ¿cuánto es? Menos 56x a la sexta. Y esta es la solución de derivar menos 8x a la séptima. ¿Ok? Bien.